Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Les invito a buscar en sus Biblias el 1 Corintios capítulo 5. Hemos titulado el mensaje Disciplina en amor. ¿Verdad que a veces la disciplina no nos parece causa de gozo, pero después trae resultados a nuestras vidas? Así como nuestros padres nos disciplinaban cuando éramos más pequeños, así también Dios al que ama disciplina. Vamos a estar viendo como abuelo de pájaro algunos versículos de los capítulos 5 y 6 de 1 Corintios. Es un tema que no se predica mucho, que suele evitarse, que a muchos no le agrada, que muchos no quieren escuchar, y por tanto un tema que muchos predicadores no quieren predicar: el tema del pecado en general y el caso particular del pecado sexual dentro de la iglesia y su disciplina. A muchos les parecerá fuera de moda, antiguo, que los tiempos han cambiado, que no es algo para el presente o la cultura actual. Así pensarían los superapóstoles infiltrados en la iglesia de Corinto. Quizás ellos exhortaban a no hacerle caso al apóstol Pablo. Quizás exhortaban a una falsa libertad en Cristo que los llevaba al libertinaje. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Que la Biblia es nuestra autoridad de fe y práctica. No lo que decían los superapóstoles en Corintios, no lo que pensaban los corintios acerca de esa falsa libertad o libertinaje. Nos guiamos por la Biblia como nuestra regla de fe y práctica. Y si estamos estudiando la primera carta a los Corintios, no podemos pasar por alto este capítulo 5 y capítulo 6. Esta iglesia, además de permitir las divisiones internas de grupos, como ya vimos, también estaba permitiendo el pecado sexual. Y ser iglesia es ser una familia, como es la visión que tenemos. En toda familia se ejerce la disciplina en los hijos. ¿Por qué? Porque lo amamos, por su bien. Así también en la iglesia debe ejercerse la disciplina en amor, buscando el bien del hermano, buscando su crecimiento, su madurez espiritual. Aunque quizás en un principio el hermano que se llama a cuenta no le entiende o se moleste cuando usted le llame la atención o le aconseje o lo discipline. En Hebreos 12, versículos 6 y 11 dice: porque el Señor al que ama disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos llamarnos hijos tuyos por la fe en Cristo Jesús, por los méritos. Pero gracias porque también nos disciplina, porque somos tus hijos y porque nos amas. Ayúdanos, oh Señor, a entender esta verdad y ayúdanos, oh Señor, a aplicar la disciplina cuando sea necesaria en medio de la familia que es la iglesia, para tu honra, para tu gloria, para testimonio de la iglesia y para el bien de cada uno de nosotros, de cada hermano. Por Espíritu Santo, toca cada corazón, aplica ahí esta palabra al que lo necesite, ahí al que necesita arrepentimiento, al que necesite volverse de sus pecados, que escuche esta tu palabra, la exposición de ella, y pueda ser restaurado en amor por aquellos hermanos que son más espirituales, sabiendo, oh Señor, poniéndonos nosotros en el lugar de ellos, compadeciendo de ellos, teniendo misericordia. Ayúdanos y perdona nuestros pecados y nuestras faltas, en el nombre de Jesús. Amén. Si buscamos en 1 Corintios el capítulo 5, versículos 1 y 2, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Qué es la palabra fornicación? Viene la palabra griega porneia, de donde hoy es el término pornografía, que tenía que ver en aquello con todo lo que es un desenfreno sexual,
originalmente significaba prostitución, pero llegó a aplicarse en general a las relaciones sexuales irregulares, inmoralidad sexual en general, o fornicación, como se llama en este caso, una relación sexual ilícita entre dos personas que se unen y la tienen sin estar casados. Imagine que en Corinto, en esa ciudad, era una ciudad, como decimos hoy, cosmopolita, y estaba ya acuñando un término que se decía que era corintizado. O sea, las personas que querían tener estas libertades sexuales iban entonces a corintizar. No es algo nuevo. Para la cultura que rodeaba a la iglesia ahí en Corinto, era algo normal que las personas pudieran estar juntos sin estar casados. Y en la iglesia se estaba permitiendo con un hermano. Pero este tipo de unión todavía era un poquito más escandalosa, porque si bien en la sociedad muchas personas deciden unirse y tener relaciones sexuales sin estar casados, si bien es cierto que aún el incesto es algo que todavía yo creo que hay un poquito más de temor a ello, no se ve tan común. Sin embargo, aquella iglesia no solo estaba permitiendo la fornicación, sino también hasta un tipo de incesto. Por eso es que Pablo dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Un tipo de fornicación que aún ni se ve, ni se veía muy frecuentemente fuera de la iglesia, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estaba viviendo con su madrastra, ya sea porque el padre se haya divorciado o porque haya muerto y ella esté viuda, pero era algo que realmente estaba condenado, no se permitía. Era una fornicación en extremo, ¿no? Y por tanto no podía casarse aunque quisiera. ¿Quién los iba a casar? El incesto para los romanos y los griegos era un crimen. Para los judíos era deshonrar al padre. Levítico 18:8, Deuteronomio 22:30. Realmente no había quien los casara, porque estaban en una especie de fornicación y de incesto. Dice el apóstol: a pesar de que estaba en fornicación, una fornicación que aún ni se nombra entre los gentiles, que alguno tiene la mujer de su padre, pero ¿qué hacía la iglesia? Y vosotros estáis envanecidos. Es normal que la cultura decía que rodeaba la iglesia en Corinto, como la cultura de hoy en cualquier país, sea normal que las personas vivan juntas sin estar casadas. Es normal, y muchas iglesias lo ven como normal. Y los corintios no solo estaban contentos con eso, sino que permitían hasta el incesto, de que esta persona estuviera viviendo con la madrastra. Estaban contentos, estaban orgullosos de ellos, que esa iglesia recibiera a esos hermanos. Estaban envanecidos. Pero dice Pablo, 1 Corintios capítulo 5, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Así que en vez de estar envanecidos y estar contentos, ellos deberían estar llorando por el pecado que había en medio de la iglesia. Los cristianos estaban envanecidos. Quizás ellos decían: viva la libertad sexual, somos libres en Cristo, cuando en realidad deberían estar llorando por causa del pecado. Si hace 2000 años la iglesia en Corinto permitía la fornicación y hasta el incesto, ¿cómo será en la actualidad? ¿Nos estaremos cuidando en las iglesias de la fornicación o miramos hacia el otro lado como hacían los corintios, con tal de tener más membresía y haciendo mal uso de la libertad cristiana? Creo que a los corintios, como vemos en el capítulo 13 de esta carta, creo que les faltaba el amor, un amor verdadero, un amor que como padre que ama al hijo quiere disciplinarlo, le aconseja, no lo deja hacer lo que quiera porque sabe que le va a ir por mal camino. Pero ellos, en este falso amor, con este hermanito que tenían dentro, le estaban dejando hacer lo que quisiera sin llamarle la atención. Por eso Pablo tiene que hacer un capítulo dedicado al amor verdadero, al amor ágape.
que lo veremos después más adelante. Porque si realmente amaban a este hermano, deberían disciplinarlo desde el principio, antes de llegar al extremo que vamos a ver que lo expulsan de la iglesia. Quizás se basaban en el falso concepto del amor mundano, que dice: lo importante es que se amen, los demás no importa. No importa la persona con que yo quiera estar junto, ni que se casen o no. Lo que importa es que ellos dicen que se aman. Quizás los hermanos en Corinto tenían ese sentimiento de falso amor que se usa en el contexto en el cual estamos viviendo. Y a nosotros no nos toca convencer al mundo de que se comporte como un cristiano, pero sí nos toca a los cristianos vivir como cristianos, vivir como dice la palabra de Dios. A la iglesia le corresponde ejercer la disciplina en amor, como una familia. Ser iglesia es ser una familia. En Gálatas 6, capítulo 1 y 2, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Los más maduros dentro de la iglesia, los que conocen la palabra, restaurarle con espíritu, ¿cómo? De mansedumbre, considerándome yo mismo como si tuviera en los zapatos de mi hermano. No sea que tú también seas tentado, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. En Mateo 18, 15, 18 y 20 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué hay que hacer? Ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor, en medio de ellos. En realidad, hermanos, pecado siempre va a haber. Todos somos pecadores. Siempre estamos pifiando, siempre estamos fallando. Y nosotros somos la iglesia. Cuando hablamos de pecado dentro de la iglesia, no es que seamos perfectos, sino es aquello que se hace encubiertamente, con malicia, con maldad, a sabienda que es pecado, que se hace para deleite personal, se hace con desobediencia desafiante a la palabra, sin arrepentimiento, sin deseo de corregir esa actitud que hace daño a la comunión y testimonio de la iglesia. ¿Cuál es nuestra actitud ante el pecado del otro? Cuando vemos que un hermano está fallando, ¿cuál es nuestra actitud? Si conocemos, si alguna pareja está en fornicación o en otro pecado, ¿cuál es pecado? Porque aquí él habla de fornicación, pero si hay un pecado que afecta a la comunión de la iglesia y alguien lo sabe, debe hablar con ese hermanito primero en privado. Usted que es más maduro, tratar de convencerle de que rectifique. ¿Qué pecados? Alguna lista hace Pablo, hablando de las cartas a los Corintios, que es la que estamos estudiando. Dice 1 Corintios 5:11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aún comáis. Es duro la disciplina. Pero si hay una de estas situaciones que leímos, es común en el mundo y todo el mundo la ve normal, cuando llega al ámbito de la iglesia, y usted que quizás llegue nuevo, no es espiritual, no es maduro, quizás a usted le dé pena. Si todo el mundo lo hace, eso es normal en esta época. Bueno, era normal también en la época hace 2000 años en Corinto, y Pablo dice a la iglesia no, que está mal. En 1 Corintios 6 del 9 al 11 dice: no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero qué tremendo que todas estas palabras que dije aquí, sin señalar un pecado que es superior al otro o peor que el otro, no, es una lista para tener una idea, cada cual debe examinarse delante de Dios de todo lo que yo leí. Eso no dice que es que yo nací con eso,
No es que yo tengo tendencia, tengo predisposición para hacer así. Lo que dice es que es pecado. Y algunos de ellos dicen, y esto eran algunos de los miembros de la iglesia en Corinto, eran algunas cositas de estas, habían pasado por eso, por estos pecados, pero se habían arrepentido. Hay oportunidad de arrepentimiento en la iglesia de Dios, en el Señor. Dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que si ellos habían sido lavados en la sangre de Cristo, se habían arrepentido de todos esos pecados que se mencionan, no tenían por qué regresar atrás. No vuelvo atrás, dice un himno cristiano que cantamos. Si estamos en Cristo, lo que tenemos que seguir avanzando en madurez, en santidad, no regresar a la carne. En 1 Corintios 6, 18 al 20 dice, huid de la fornicación. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mi cuerpo, dice, ahora pertenece al Señor. No debo evaluarme por lo que dice el mundo, debo evaluarme por lo que dice la palabra de Dios. Él me compró al precio de su preciosa sangre. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son míos, son de Dios. ¿Qué debía hacer la iglesia frente al comportamiento de este hermano en fornicación e incesto? Un hermano que no podía casarse porque la cultura de la época, aunque quisiera, no dejaba casarse a nadie que estuviera en incesto viviendo con su madrastra. Así que aunque él quisiera, no podía, tenía que seguir viviendo en fornicación sin estar casado. No podía rectificar eso. Iba a ser un poquito más trabajoso. Iba a tener que dejar a su pareja para después volver, buscar otra pareja y entonces casarse. Así que tenía un doble problema, un poquito grave, la situación de este hermano. Obviamente, ¿qué debía hacer la iglesia en Corinto? No debía hacer fiesta por ese pecado. No debemos alegrarnos. Al contrario, debe causarnos tristeza. Como nos decía Pablo, debemos lamentarnos de ello. No envanecernos. No, como ellos estaban orgullosos de que ellos eran libres, que eso no importaba. Pablo le dice, debieras más bien haberlos lamentado. De lo que leímos de Mateo 18, de los pasos que el Señor da para la iglesia, para que haga disciplina. ¿Cuál es el primer paso? Ir y hablar con ese hermano o hermana, tú y él solo. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo, decía en Gálatas 6. El Señor dijo, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si está en pecado, debes conversar con él si lo conoces. Hermano, si decimos que ser iglesia es ser una familia, ¿no es esto lo que hacemos en nuestras familias carnales con nuestros hijos? ¿No tratamos de sobrellevar las cargas de las pifias de ellos, de los errores? ¿No lloramos cuando ellos pifian, cuando cometen errores que realmente no nos gusta que hubieran hecho? ¿No nos dolemos con ellos ante la desobediencia como padres? ¿No tratamos de que rectifiquen nuestros hijos? ¿No lo hacemos con espíritu de mansedumbre? ¿No tratamos de que esos problemas se resuelvan y de que todo quede en casa, de que no trascienda, pero que se resuelvan y exprese cambio y arrepentimiento? Eso es lo que queremos con nuestros hijos. Queremos que las cosas se resuelvan en casa, que no tenga que trascender a la comunidad, que nuestro hijo cambie por el consejo de los padres, que haya transformación y cambio. Así que esa es la iglesia. Cuando vemos un hermano en dificultad, es para llorar con él, es para dolernos con él. Es como yo quisiera que mi hijo cambiara. No es para criticarlo, no es para ponerle el pie encima, es para decirle, hermanito, ¿cómo vamos a resolver esta situación? Te amamos como familia en Cristo. Y no quiero que tú salgas de aquí, que otros hermanos estén diciendo, pero usted tiene un hermano ahí con esta situación. No queremos llegar a ese punto que estaban los corintios, que hasta el mundo los criticaba, porque ni el mundo hacía lo que estaba haciendo la iglesia esa. Porque dice, fornicación, y tal fornicación que aún ni los gentiles la hacen, vivir con la madrastra. Estaba prohibido por la cultura griega, romana y judía. Y la iglesia, somos libres en Cristo. Aquí sí se permite. La iglesia es una gran familia. Ser iglesia es ser una familia. Tenemos que amarnos, resolver nuestros problemas con mansedumbre antes de que se agraven y trasciendan.
Si conoces a un hermano con una dificultad, cúbrelo con tu amor. Háblale, aconséjale, ora, intercede por él. Haz ayuno, haz vigilia, restáuralo. Haz algo por él o por ella, si es que lo ama. Pero no estés comentando al mundo y con otros hermanos si no estás haciendo esto, su error. No. Si no estás orando, si no quieres restaurarlo, si no le amas, si no lo visitas, si no conversas con él, no critiques, no hables con otro. Mejor te quedas callado. Y tampoco digas, vamos a orar por el hermanito, por este problema. A veces queremos tomar los tiempos de oración pública para dar a conocer un problema de un hermano bajo la espiritualidad que queremos orar por él. No. Cuando es algo privado que usted sabe de un hermano, háblelo con él y no lo ponga en oración pública en la iglesia. Ore por él, ayude, hasta que venga el segundo paso y hasta que venga el tercero, que sí será público. Pero ese es el momento de usted orar, visitarle, amarle, como ama usted a sus hijos, a sus hijos. Usted quisiera que eso no se supiera, que quedara ahí. No se supiera para taparlo, no se supiera para que cambie, para que se transforme. Porque si no cambia, va a llegar a saberse. Trátalo como te gustaría que te trataran a ti en iguales circunstancias, como yo quisiera que me trataran a mí. Cuando yo fallo, que me traten con amor, que traten que eso se quede ahí, que me ayuden a rectificarlo, que me ayuden a cambiar, que me ayuden a superar esa etapa de mi vida. Para eso estamos. ¿Y qué debe hacer el hermano en pecado? Aceptar la reprensión cuando este hermano le visite. Ser humilde. Y como no podía casarse, pues no está permitido en su situación, debía romper con esa relación. O podría argumentar, no necesito casarme, eso no hace falta. Además yo la amo, yo le amo. No importa que sea mi madrastra, etcétera, etcétera. Le podría argumentar, hay muchos argumentos para no obedecer. Y luego habría que ver la reacción de la madrastra, que parece que no era cristiana. No se menciona. Cuando se enterara que al parecer que no era miembro, que un hermanito le estaba recomendando que debía romper esa relación. ¿Qué diría en los tiempos actuales? Ese sería otro tema. Le voy a poner un su a la iglesia porque este hermano recomendó esto, porque me estoy separando. Bueno, tienen que poner un su a la Biblia, porque la iglesia se rige no por las leyes del pastor o leyes de los hermanos. Nos regimos por la Biblia hace mucho tiempo, que es nuestra palabra de fe y práctica. Y entonces tendrían que poner a la Biblia, y no creo que lo puedan hacer. Estamos bajo la cobertura de la palabra de Dios. Pero bueno, siempre va a haber dificultades. Qué importante, qué difícil la situación. Vean qué difícil. Y este hermano lo iba a resolver. Qué bueno. Y la iglesia va a escuchar al apóstol Pablo. Mi pregunta es, ¿por qué en la iglesia en Corinto no se dio este primer paso? Si eran tan espirituales, tenían tantos dones, les gustaba tanto la filosofía, sabían tanto según ellos, eran niños, vivían de perretas en perretas. ¿Por qué quizás no se está haciendo en nuestras iglesias? Si no se hacía en Corinto es porque les faltaba el amor. Si no se hace hoy es porque nos falta amor. Amor al Señor, amor al prójimo, amor a la iglesia de Cristo. Disciplina en amor. El segundo paso. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aquí era el hermano que ya fue. Si ve que le dan tiempo al hermano, acordaron un plazo para resolver la situación, no lo ha resuelto, debe orar para buscar 2 hermanos maduros que le acompañen, 1 o 2, a volver a visitar a este hermano. Pedir la dirección del Espíritu. Disuadir al hermano en pecado. Este es el segundo paso en la disciplina. Mi pregunta es, ¿por qué en la iglesia en Corinto no se dio este segundo paso tampoco? ¿Por qué quizás no se está haciendo en nuestras iglesias? ¿Será por falso amor? ¿Por falso concepto de la libertad cristiana? ¿Por falso concepto de la amistad? Él es mi amigo, ella es mi amiga. Pero tenemos que ser familia más que amigos. Y en la familia no lo permitimos. Cuando fallamos, tenemos que vernos así como familia. Que si somos hijos de Dios y nuestro Padre que nos disciplina porque nos ama y pone estas reglas de fe y práctica porque quiere lo mejor para nosotros. No podemos ser mejor que Dios nosotros. Él la ha dejado ahí para que la cumplamos. ¿Por qué quizás no se está haciendo en nuestras iglesias? Si no se hacía en Corinto es porque le faltaba amor. Si no se hace hoy es porque nos falta amor. Amor al Señor, amor al prójimo, amor por la iglesia de Cristo. Disciplina en amor.
Si continúa justificándose y no se escucha de que hay cambio, entonces, si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Entonces se va a enterar la iglesia. Si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, porque de donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Ahí estoy yo, dice el Señor. Entonces sí, vendría la expulsión. Si no lo escuchas, hay que tenerlo como gentil y publicano. Por último, paso se llama contar al pecador delante de toda la iglesia, reunida, en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos reunidos, dice que Él está aquí en su iglesia. Fíjense que esa promesa bíblica es en medio de la disciplina. Es para la disciplina de la iglesia y nosotros la aplicamos para todo. Y está bien que lo apliquemos. Donde quiera que hayan 2 o más reunidos, ahí está el Señor. Pero la del Señor la dio especialmente para la disciplina, porque cuando se disciplina un hermano contra la palabra, Él va a estar ahí presente, afirmando su palabra, consintiendo con la iglesia. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo en mi espíritu ya lo he condenado, como vamos a ver más adelante. Tiene una última oportunidad de arrepentirse y cambiar. Hermanos, han escuchado que mi hermanito fue, después fue con 2 hermanitos más. Usted quisiera arrepentirse ahora, dime cuándo va a cambiar, cuándo va a hacer cuándo va a rectificar, para qué fecha le ponemos. No, vamos a cambiar, me comprometo, lo ponemos. Damos otro tiempo más al hermano, en amor, qué bueno que pueda hacerlo. Pero dice, no, yo quiero decir que estoy bien. Entonces hay que decir que debe ser expulsado de la iglesia, y no es cualquier cosa. Tuvo la última oportunidad, pero esta persona no tenía la intención de dejar a su madrastra. Por tanto, hubo que expulsarlo. Pablo manda a la iglesia que se reúna y lo expulse. 1 Corintios 5, del 4 al 5. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que va a estar presente en la disciplina, reunidos vosotros, la iglesia, y Pablo con ellos, que no pudo visitarlo, en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor Jesús. Hermano, como decíamos en el culto de oración, qué hermoso y tranquilizador es saber que pertenecemos a la familia de Dios, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que el Señor es su cabeza, que estamos cubiertos por el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, que en la comunión de los hermanos reunidos el Señor envía bendición y vida eterna, que en la comunión de los hermanos reunidos Él promete su presencia, de que hay poder en medio de esta reunión, hay poder en Jesús que nos guarda del mal y del maligno. ¿Cuántas veces despreciamos o no valoramos, para decirlo de otra manera, la importancia de congregarnos? Cuando dice que aquí el Señor se manifiesta de manera especial, el Señor nos da protección especial contra el mal, contra el maligno, y queremos nosotros por nosotros solos, podemos hacerlo. Y la promesa está en la congregación, la promesa está en la reunión de la familia. Mire, si no lo hacemos, las consecuencias que trae que un hermano sea expulsado de la iglesia. Ni los corintios ni nosotros necesitamos la cobertura de los falsos apóstoles que tenían infiltrados entre ellos, que querían quizás cubrir todo eso. No, eso no importa. Pablo está equivocado. No le hagan caso a Pablo. Yo tengo nueva profecía, nueva revelación. Esto está normal en esta época. No necesitamos ese tipo de cobertura. Como iglesia disfrutamos de la cobertura especial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la bendición que se pierden aquellos que no pertenecen a la familia de Dios y que queremos que venga su reino, como el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Que nuestros familiares vengan a este reino, vengan a la iglesia. Esta es la bendición también que se pierde los que están y serán expulsados por desobedientes. Se van a perder la bendición de esta cobertura que ofrece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No le da un apóstol, superapóstol. Esta es la que no puedo perder, la que Él promete para la familia de Dios, juntos. Y entonces, y debemos saber, y si la tenemos en poco, ¿qué nos dice? Que será entregado al mundo. Que ¿quién es el que está en el mundo y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Ya no tendrás una protección, la protección especial que la iglesia ofrece como cuerpo contra el mal y el maligno. Hay una protección especial. Por lo que yo leo aquí, hay una protección especial cuando estamos en comunión como cuerpo de Cristo. Si la tenemos en poco o somos disciplinados, de alguna manera perdemos esa protección.
y caemos como un publicano, como un gentil más, aunque todavía puede que usted sea todavía cristiano. ¿Qué lo va a decir? Si eres o no, si regresa. Como el hijo pródigo, el padre te va a recibir con los brazos abiertos. ¿Cómo vas a saber si no eres, si no regresa? Entonces, ahí, aunque el cuerpo exterior se va a desgastar, el interior debe renovarse día a día en Cristo Jesús. Pero aún tenemos esperanza como iglesia. Cuando usted va y habla, cuando usted va y busca a los hermanos, cuando usted va y lo presenta a la iglesia, aún cuando él no se arrepiente, aún cuando se expulsa, aún tenemos esperanza, porque todavía le amamos. Todavía seguimos orando por ellos. Debemos seguir orando, porque tenemos esperanza de que regrese, si realmente ha estado en el Señor. En 2 Corintios 2, del 5 al 11, vemos que este hermano regresa. ¿Qué tiempo pasó de una carta y otra? 6 meses, 1 año, no sabemos. Pero si alguno me ha causado tristeza, decía el apóstol, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a toda la iglesia, a todos vosotros. La iglesia estaba dolida, pero la rebeldía de este hermano, nadie se estaba ya después de la retención de Pablo. No tenemos hartando de que alguien sea expulsado. Yo no quisiera que un niño se fuera de la casa. Y esa sería la última medida que habría que tomar por una desobediencia y rebeldía extrema que a veces los padres tienen que tomar, o ellos en su rebeldía se van solos. Uno no quiere eso. ¿Cómo lo va a querer para la iglesia? Queremos que regresen. Si somos familia, si es hijo nuestro, él va a querer regresar. Si es hijo nuestro, nosotros de corazón queremos que regrese. La iglesia no puede ser diferente. Esto no es una institución, esto no es una organización, esto no es un edificio. Es mi hermano. Yo te considero a ti mi hermano, y te amo, y quiero que lo sepan. Y ustedes deben amarse y deben amarme. Y si alguien está allá afuera, me duele que se vaya al mundo y que haya que disciplinarlo, como me duele con mis hijos. Pero tengo que hacerlo, como hago más adelante, por el bien de la iglesia. Tenemos que tener una iglesia sana, sin mancha, una iglesia que traiga crecimiento, que tenga bendición. Y eso le causó tristeza al apóstol, le causó tristeza a la iglesia. Y la persona estaba triste. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. La persona estaba arrepentida con el tiempo. Quizás se acercó a ese primer hermano que lo visitó. Quizás se acercó a uno de los 3 que lo visitó. Quizás se acercó a uno de la iglesia. Hermano, no puedo más, yo quiero regresar. Mira, ya dejé a la madrastra. Te voy a decir busco una nueva relación. La verdad que no me convenía. He entendido, he leído la palabra. Para en el futuro no voy a andar más en fornicación, me voy a casar. Voy a estar en comunión con los hermanos. Y si lo hace, hay que recibirlo. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo también le escribió: a ver, yo lo mando, el Señor te manda, yo voy para allá, lo voy a visitar, y a ver qué ustedes van a hacer. Qué bueno que la iglesia rectificó esto. La iglesia rectificó muchas cosas que tenía que rectificar. Están muy actuales estas cartas. No sé, por alguna razón el Señor me puso a mí dar esta predicación. Yo creo que necesita el mundo de hoy, las iglesias de hoy necesitan escuchar todo lo que estamos hablando de estas cartas, porque es muy actual, se está viviendo mucho. Y al que vosotros perdonáis, dice Pablo, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Usted cree que se va a quedar tranquilo cuando usted vaya solo a visitar a ese hermanito que está desobedeciendo la palabra de Dios, que está haciendo lo que Satanás quiere? No va a ser fácil esa primera conversación. No va a ser fácil que el hermano entienda la primera conversación que los corintios no hicieron. No va a ser fácil si usted va con 2 o 3 hermanos. No va a ser fácil si lo llama a la iglesia. Posiblemente confrontes, haya pataleteo, haya división, haya gritos, haya pelea. A veces, ¿cómo se puede portar un hijo que no te obedezca? Pero estamos en las manos de Cristo. Tenemos que orar. Y no debería pasar. Hay que ayunar para que no. Lo mejor sería que entendieran y que haya cambio, que no sea desde el primer momento entienda al primer hermano. Mi pregunta es: ¿por qué en la iglesia en Corinto no se quería expulsar a este miembro? ¿Por qué hubo que esperar a que Pablo pasara al tercer paso directo? Si ellos tenían tantos dones, tanta revelación, tanta profecía, tantos milagros,
Pablo dice, no te falta ningún don, tenían de todo, pero eran niños. Por eso Pablo dice, yo prefiero que ustedes busquen la preeminencia del amor, que se amen más lo que hace falta a ustedes. Porque si tienen profecía, tienen en todo y no tienen amor, nada soy. Así que a ellos les faltaba lo principal, no había un verdadero amor cristiano entre ellos. Y podía haber muchos espectáculos, muchos shows, muchas cosas hoy en día, no sé. Las iglesias pueden tener muchos miles de megas iglesias, pero las iglesias quizás no estén disciplinando, porque si se disciplina algo aquí, alguien aquí va a encontrar un asiento vacío, que otra iglesia sin muchos miramientos va a querer atraer para llenarse de ese asiento vacío. Pero no, aquí tenemos asientos vacíos y no queremos que se llenen con hermanos que no quieran rectificar su pecado. No, porque Dios no nos ha llamado a eso, no es lo que dice la Biblia. Si después encuentra a otro que no le pide cuenta, bueno, él tendrá que rendir cuenta que el líder de esa iglesia, por permitir, como los corintios lo que estaba permitiendo, no estaban llorando, estaban jactándose por el problema. Mi pregunta es, ¿por qué en la iglesia en Corinto no se quería expulsar a este miembro? Y Pablo tiene que mandarlo a que lo haga. ¿Por qué quizás no se está haciendo en nuestras iglesias en este siglo XXI? No se hacía en Corintio porque le faltaba amor. Si no se hace hoy es porque nos falta amor. Amor verdadero, amor ágape, amor al Señor, amor al prójimo, amor por la iglesia de Cristo. Disciplina en amor. La iglesia debe ejercer la disciplina en amor. ¿Para qué? Para que la persona entienda que está mal, que está en pecado. Cosa que no se quiere hablar mucho hoy. Que entienda que la realidad espiritual que está viviendo es falsa. No es una verdadera comunión con Dios. Entienda que si quiere vivir así, de otra manera, en contra de la palabra, que se vaya al mundo, fuera de la comunión física y de los hermanos, antes que tengamos que expulsarlo. No puede haber un ambiente que apañe a la persona con un falso amor, que no la ayuda a cambiar, que no la ayuda a enfrentar su realidad. Tenemos que tener disciplina, porque el pecado personal contamina a la iglesia. Pablo mismo dice en 1 Corintios capítulo 5, el versículo 6, no es buena vuestra jactancia, no es bueno lo que están haciendo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si a una de las ovejas de la iglesia se le detectó una enfermedad infecciosa, hay que separarla, hay que ponerla en cuarentena para que no contamine a todos, hablando de términos actuales. Y en tercer lugar, tenemos que aplicar la disciplina porque Jesús nos puso como testimonio al mundo, para que mostremos vidas transformadas por su poder, que viven diferente al estilo de vida que el mundo llama normal. La salud de la iglesia no se mide por su tamaño, por la riqueza que tenga, por los dones de manifestaciones, por los líderes superapóstoles que posea. No, la salud de la iglesia tiene que ver con la forma en que se ejerce la disciplina en amor. Tiene que ver con la pureza de sus miembros, que crecen en madurez y santidad en el poder del Espíritu Santo, por la gracia del Señor Jesucristo y para la gloria del Padre. Amén. Que el Señor nos bendiga y vamos entonces a cantar eso que tenemos que ser una luz en medio de este mundo como iglesia para la gloria del Padre. Bendiciones.